Por eso Juan capítulo 5, versículo 27 dice que el Padre le dio autoridad al Hijo para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Ejecutó juicio sobre la serpiente. Tiene autoridad el Hijo de Dios, Cristo, para someter toda obra del enemigo. Es bien importante comprender una verdad. ¿Usted cree que al Padre le gustó que Cristo muriera en la cruz? ¿Usted cree que el Padre vio agradable que Cristo fuera crucificado, lastimado, ofendido, rechazado? ¿Usted cree que le agradó a Dios ese sacrificio? De ninguna manera. Pero ese sacrificio fue necesario para que nosotros pudiéramos tener una relación con nuestro Padre. Detrás del sacrificio, lo que al Padre le agradó es que usted y yo pudiéramos tener comunión con Él. En el antiguo pacto se ofrecían muchos sacrificios. Sacrificios de corderos, holocaustos, sacrificios de bueyes, de vacas, de animales, eran ofrecidos en sacrificio. No cesaban los sacrificios. El asunto no era que a Dios le agradara que mataran animalitos. El asunto no era que a Dios le agradara que estuvieran trayendo vacas, corderos. El asunto no es que a Dios le agradara la sangre. La sangre traía el propósito de remitir los pecados de las personas. El gozo del Señor detrás de esos sacrificios es que su pueblo podía tener comunión con Él. Si no fueran necesarios sacrificios, entonces viviríamos en una vida de obediencia al Señor. Ya no habría necesidad de sacrificios. Si nunca hubiéramos pecado, el Hijo de Dios no hubiera tenido que morir en la cruz. Fue algo doloroso para el Padre. Fue algo que fue terrible para nuestro Señor Jesús experimentar todo lo que vivió. Pero Él pudo sufrir la cruz con gozo, dice el libro de Hebreos, porque Él nos veía, a ti y a mí. Él pudo sufrir la cruz con gozo porque nos pudo ver libres de condenación. Él pudo entender que detrás de aquel sacrificio de muerte, de sangre, finalmente tú y yo tendríamos el camino abierto hacia nuestro Padre Celestial. Pero el punto no eran sacrificios. El punto era comunión con su creación. Dios le dijo a Saúl, por medio del profeta Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, que al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Y los sacrificios para qué eran? Para tener perdón de pecados. Y el Señor decía, ¿para qué tantos sacrificios? ¿Y para qué tanto pedir perdón de pecados? Me agrada más que me obedezcas. Me deleito más en tu obediencia. Me deleito más en que hagas mi voluntad. Ese es el mensaje del cielo a través de ese pasaje. Pero mire lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 4. Hebreos 10, 4 en adelante. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, los que se ofrecían en el antiguo pacto, no pueden quitar los pecados. Claramente dice ahí que esos sacrificios no quitan los pecados. Recibían perdón de pecados, pero la gente todavía seguía en la condición pecaminosa. Recibían perdón de pecados, pero cada año necesitaban nuevamente ofrecer sacrificios porque nuevamente la habían regado. Cada año tenían que ofrecer sacrificios porque nuevamente habían pecado. Y era algo continuo y continuo. Es como si cada domingo me arrepiento del mismo pecado. Como si cada domingo me arrepiento de la misma acción que cometí. Como si cada domingo vengo al Señor y le canto y le danzo y le ofrezco algo para sentirme libre de aquella condenación. Dios dice, mira, yo te amo tanto, los sacrificios no me agradan tanto como tu obediencia perfecta. ¿Sí me estoy explicando en esta hora? No estoy diciendo que no tenemos que danzar, no estoy diciendo que no tenemos que servir, lo que estoy diciendo es que al Señor le agrada más nuestra total obediencia que estar nosotros cada domingo, cada semana, estarle pidiendo perdón de pecados por las mismas situaciones. Dice este pasaje, Hebreos 10, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, habla de Jesús, habla del Hijo de Dios que se hizo Hijo del Hombre.
entró en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Habla de que a Cristo se le preparó un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Está diciendo claramente la palabra que esos sacrificios no le agradaron al Señor. Entonces dije, he aquí que vengo. En la cabecera del libro está escrito de mí, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Para qué vino Jesús? Para hacer la voluntad del Padre. Está diciendo, Padre, los sacrificios y holocaustos no te agradaron nunca. Realmente eran sacrificios que permitían que la gente se acercara a ti a través del altar. Porque cuando alguien venía al altar con un sacrificio se estaba acercando a Dios. Y de todo eso lo que al Padre le agradaba era que sus hijos estuvieran delante de Él. Pero no tanto que los sacrificios de animalitos se llevaran adelante. Dice este pasaje, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y luego entre paréntesis dice, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Eso era en el antiguo pacto. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Eso lo dijo Jesús. He aquí que vengo yo a esta tierra, dijo Jesús, para hacer tu perfecta voluntad. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y está escrito en el libro de Hebreos. Quítalo primero, dice este pasaje, quítalo primero para establecer lo postrero. Diga conmigo, hay que quitarlo primero para establecer lo postrero. Déjeme explicárselo de otra forma. Si constantemente ustedes y yo estamos pidiéndole perdón por lo mismo, estamos en lo primero todavía. No podemos llegar a la perfecta voluntad de Dios para nosotros porque no hemos querido cambiar en algún aspecto de nuestra vida, porque no hemos entendido la revelación del poder de la sangre de Cristo. Los sacrificios del antiguo pacto no transformaban a nadie. No quitaban los pecados, dice este pasaje. Eran animalitos que eran figura y sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a decir una cosa. La cruz de Cristo, la sangre de Cristo en la cruz, trae perdón de pecados. ¿Alguien dice amén? Los sacrificios en el antiguo pacto eran animales sacrificados, cortados en pedacitos, ofrecidos en el altar que jamás se volvían a levantar. Ahí quedaban, se consumían por completo. Cristo murió en la cruz del Calvario y trajo perdón para nuestra vida. El libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. ¿Cuántos han sido perdonados por la sangre de Cristo? Pero hay una segunda verdad. La primera verdad es que el sacrificio de Cristo trae perdón de pecados a mi vida. Pero la segunda verdad es que Cristo no solamente murió, también resucitó. Y cuando resucitó, Hebreos dice que Él destruyó, pisoteó, le aplastó la cabeza a la serpiente. Si yo entiendo esta verdad, no me voy a quedar solo en la cruz. Perdona mis pecados, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Y cada semana, perdona mis pecados. No, entiendo que eso me trajo perdón de pecados, pero también comprendo que cuando Él se levantó de entre los muertos, lo hizo para vencer toda obra del diablo. Y yo puedo ser transformado por el poder del Espíritu Santo. En ese sentido, el pecado no tiene señorío sobre mi vida. En esas condiciones, el diablo no se enseñorea sobre mí, porque hay alguien que lo venció, que tiene autoridad sobre mí, y es mi Señor Jesucristo. Hay alguien aquí que tenga a Jesús como su Señor y como su Salvador. El maligno no te toca. La serpiente queda inoperante en tu vida. ¿Alguien lo cree? Entonces no podemos quedarnos en el primer punto. Yo puedo estar toda la vida cobijándome de la gracia del Señor, porque la gracia de Dios cubre multitud de pecados, pero todo el resto de mi existencia estaré pidiéndole perdón cada día. Y perdóname por esto, y perdóname otra vez, y perdóname otra vez. Sí, primera de Juan dice que abogado tenemos para con el Padre si es que hemos pecado. Pero yo te digo algo, ¿vas a vivir toda tu vida en la misma condición? ¿Vas a vivir toda la vida condenado o atado a la servidumbre por temor a la muerte, como dice Hebreos?
Yo que tú llegaría a este entendimiento. Seguir pecando no vale la pena. Seguir en esta condición no vale la pena. Toda la vida lo hice y estuve limitado. Ahora que estoy en Cristo, tengo oportunidad para desarrollar una vida diferente, una vida extraordinaria, una vida llena del poder de Dios, una vida de fe imparable. ¿Alguien lo cree? Si Cristo venció al diablo, nuestro máximo adversario, todos los que estamos en Cristo tenemos oportunidad de desarrollar vidas victoriosas porque Él venció a la serpiente. ¿Alguien lo cree de todo corazón? Hay alguien que se va a levantar de la condición que está viviendo, va a aplastar la cabeza de la serpiente y los mejores años de su vida empezarán a comenzar a partir de ese momento en el nombre de Jesús. Diga conmigo, quita lo primero para establecer lo postrero. Quita los sacrificios para que yo viva en su voluntad. Ya no puedo estar pidiendo perdón por el mismo pecado de siempre. Mírate, ya te salieron canas, se te cayó el pelo, los dientes ya ni los tienes. Determínate a vivir el resto de tu vida en la voluntad del Padre. Determínate a vivir el resto de tu vida en la voluntad del que te creó, del que te dio existencia. Su propósito es extraordinario, su propósito es sublime. Hay un Canaán esperándote y lo vas a alcanzar en el nombre de Jesús. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Hoy te determinas a renunciar a estar pidiéndole y pidiéndole perdón por lo mismo. Ahora te levantas con una mente renovada y un entendimiento de que la voluntad de Dios es la que tenemos que realizar. Dele un aplauso fuerte a Cristo. Dice este pasaje de Hebreos, concluye diciendo, en esta voluntad, la de Cristo, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Con una sola ofrenda, Él pudo lograr nuestra santificación. Con una sola ofrenda, su propia vida. Desde entonces cesó el continuo sacrificio en el culto judío. Ya no había razón de sacrificios, porque el que quiera verdaderamente ser transformado, encontrará en Cristo la respuesta a su necesidad. Ya no hay necesidad de estar ofreciendo sacrificios en un altar, porque aquel que se determine, aquella que se determine a un cambio de vida, lo entiende que solamente es a través de Cristo Jesús, se va a cobijar de la gracia de nuestro Señor y se va a respaldar del poder del Espíritu Santo, del poder que operó en Jesús para resucitarle de los muertos. Porque la Biblia dice que el poder que operó en Jesús, así dice, el poder que operó en Jesús para levantarlo de entre los muertos es el mismo que opera en nosotros y va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Este cuerpo que antes tenía la tendencia a hacer cosas pecaminosas es transformado por el mismo poder que operó en Jesús para levantarlo de entre los muertos. El mismo poder que descendió a las partes más bajas de la tierra y aplastó la cabeza de la serpiente es el mismo poder que opera en todos los que le creen. Hay alguien aquí que crea en el Dios Todopoderoso. Hay alguien aquí que se levanta en el nombre de Jesús. Amén. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículos 9 al 11, hablando del Espíritu Santo, señala que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas. Primero enumera pecado, después justicia y después juicio. En el asunto del juicio, dice de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, dijo Jesús, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido
¿Ha sido o va a ser? Ya fue. Porque el Padre le dio al Hijo la autoridad de hacer juicio. Si Él venía con el propósito de herir la cabeza de la serpiente, Dios le dio la autoridad para eso y ya ocurrió. Ya pasó. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Al morir en la cruz del Calvario, por fin se va a cumplir el propósito de mi Padre. Voy a descender a las partes más bajas de la tierra. Voy a descender a donde Satanás puso su trono de muerte. Y voy a descender, decía Jesús, para destruir al imperio de la muerte. No había otra forma de llegar al imperio de la muerte, sino a través de la muerte. Y para que Dios pudiera llegar a este lugar, tuvo que hacerse hombre, vivir sin pecado, llegar a la cruz y descender a ese lugar. Bendito mi Señor Jesús, que fue hasta ese lugar y destruyó a quien tenía el imperio de la muerte, ejecutó juicio sobre él. ¿Alguien dice amén? Cristo ya sometió debajo de sus pies a la serpiente. Por eso nosotros debemos ser convencidos de pecado. Cristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Porque creer en Jesús significa que lo recibimos como Señor. ¿Qué significa? No es creer en Jesús que nos muestran en la Navidad como un niño que hay que cargar. No es el Jesús que recordamos cada Semana Santa. Es un Jesús que reina y vive para siempre. Es el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad. En ese estamos creyendo. ¿Alguien dice amén? Si Él es mi Señor, si yo creo en Él como mi Señor, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dos cosas, confesar con la boca que Jesús es el Señor, pero creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Habla de que confieso y creo. No creo en un Jesús que está en una cruz. No creo en un Jesús que está en un pesebre. Creo en un Jesús que se levantó de los muertos. Ese que se levantó de los muertos es porque venció a la muerte. Es porque destruyó el imperio de la muerte. La muerte ya no tiene autoridad sobre mi vida porque yo he renunciado al pecado y ahora vivo para Cristo. ¿Alguien dice amén? Pero para vivir esa transformación, el Espíritu Santo me tiene que convencer de pecado. Cuando me convence de pecado, entonces yo llego al entendimiento de que la sangre de Cristo es algo que al Padre no le agradó. Pero si era el camino para reconciliarnos con Él, el Hijo estuvo dispuesto a ocupar ese lugar en la cruz. El Hijo estuvo dispuesto a sacrificarse en esa cruz. Cuando nosotros cada vez que invocamos, cada vez que pecamos, fíjese bien, cada vez que pecamos e invocamos a la sangre de Cristo para perdón de los mismos pecados de siempre, estamos hablando de que el Espíritu Santo aún no nos ha llevado ni al primer paso, que es convencernos de pecado. Un sacrificio que le costó la vida a Jesús. Es mejor que nosotros vivamos en obediencia. Para eso también debemos ser convencidos de justicia. No puedo ser convencido de justicia si primero no soy convencido de pecado. Ser convencido de justicia significa que debo hacer todo lo establecido por Dios para ser obedecido por los hombres. La justicia de Dios significa que le da a cada cual lo que se merece. Eso es justicia. A cada quien se le da lo que merece. Por mis pecados, yo era merecedor de la muerte. La justicia de Dios, establecida en su palabra, es que la paga del pecado es. Pero Dios cumplió su justicia en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Cuando yo me cobijo bajo la gracia del Señor, la justicia de Dios por mi pecado recae sobre Jesús, recae sobre Él. Cuando yo entiendo esta verdad, entonces yo empiezo a hacer todo lo establecido por Dios para ser obedecido por mí. Y cuando yo hago todo lo establecido por Dios para ser obedecido por los hombres, entonces la justicia de Dios no me va a alcanzar a mí, va a alcanzar a la serpiente.
por cuanto hubo un decreto en el Génesis capítulo 3, versículo 15, que la cabeza de la serpiente iba a ser pisoteada por Cristo. Si Cristo es mi justicia y yo vivo en obediencia a Él, entonces Dios hace justicia sobre mis adversarios. La cabeza de la serpiente queda inoperante en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis finanzas y en mi propósito. Alguien tiene que creer en esta verdad. Cuando vives en perfecta obediencia, no hay diablo que te detenga, no hay diablo que se interponga en tu camino, porque la sangre de Cristo te ha cubierto y ha destruido todo imperio de Satanás. ¿Alguien lo cree? Dios le dijo a Josué: ocúpate de llevar todo lo que mi siervo Moisés te enseñó. Ocúpate de seguir las instrucciones que mi siervo Moisés te enseñó. Porque tú introducirás a esta generación a la tierra que yo les prometí a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso te dice el Señor en esta hora: ocúpate de llevar a cabo todo lo que su palabra enseña. Si tú haces todo lo que su palabra enseña, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así como estuvo con Jesús, va a estar contigo todos los días de tu vida. Tus generaciones van a ver el favor de Dios. ¿Alguien lo cree? Debo dejar de pecar entonces para pasar a lo postrero. Debo dejar de pecar para pasar a la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Debo dejar atrás el pasado, ser una nueva criatura, para que se empiece a escribir la historia que Dios diseñó para mí. Para que se empiece a escribir no lo que la serpiente dijo de mí, no lo que durante todo este tiempo yo he vivido, sino para que los años gloriosos que Dios preparó para mí en esta tierra empiecen a tener cumplimiento. El pecado tiene que ser sepultado en el nombre de Jesús, y a partir de hoy obedecer a mi Padre Celestial en todos los aspectos de mi vida. ¿Alguien dice amén? Yo decido dejar de pecar. Ya no hay cuerpo para que los espíritus inmundos hagan habitación. Yo decido dejar de pecar. Este cuerpo, o este puerco, o como le quieras llamar, este cuerpo deja de ser guarida de espíritus malos y se convierte en tabernáculo de Dios, en habitación del Espíritu Santo. No hay cabida aquí para las tinieblas. Es templo consagrado para mi Padre Celestial, morada del Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree? Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia, entonces sí podemos llegar al tercer punto, que dice que el Espíritu Santo nos convence de juicio. ¿De qué? Jesús dijo: porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así dice la palabra: ya ha sido juzgado. Mi obediencia al Señor da evidencia de quién es autoridad sobre mi vida. ¿Quién tiene autoridad sobre mi vida? Cristo. Y si Cristo venció a la serpiente no tiene nada que hacer en mi vida, no tiene nada que hacer en mi matrimonio, no tiene nada que hacer en mi familia, porque Cristo la venció. ¿Alguien dice amén?